Hola a todos, muy buenas tardes. Primero que todo, darle las más cordiales de las bienvenidas a nuestra audiencia a esta segunda sesión de charlas, las que se enmarcan en el proyecto de WSS, levantamiento de información y visibilización de la problemática que representan los perros asilvestrados para la sociedad, con énfasis en la región de Magallanes, financiado por el Programa de Asistencia Técnica del Departamento del Interior de los Estados Unidos y que se desarrolla en colaboración con la Corporación de Buenas Prácticas Ganaderas de Magallanes y las municipalidades de Timauquén, Primavera y Torres del Paine. Mi nombre es Juan Francisco Ramos Molina, soy médico veterinario y me desempeño como gestor del programa PTI Ovino de la región de Magallanes, y hoy seré el moderador de esta segunda jornada de ciclo del seminario en línea que se denomina Perros que deambulan libres sin supervisión en el ámbito rural. Así que igualmente aprovecho de agradecer a la organización la invitación de poder participar y formar parte en esta instancia. Bueno, sabemos que los perros son animales que han acompañado al ser humano por muchos años y que después de lograr domesticarlos, fue posible obtener la sólida relación que se tiene ahora con ellos. Son animales que aprenden y son entrenados para muchas actividades que puedan ayudar a la sociedad que los necesita. Sin embargo, se estima que de los 700 millones de perros domésticos que existen a nivel mundial, 400 millones deambulan sin supervisión, ya sea porque sus dueños lo permiten o porque simplemente ya no tienen un dueño. Este libre desplazamiento de perros en ambientes rurales produce impactos que involucran tanto la salud pública, el bienestar animal, afecta a la ganadería y el turismo, como también a la fauna nativa. Respecto del sector productivo, específicamente para el turismo y la ganadería, temáticas que serán abordadas el día de hoy en esta segunda jornada de charlas, los perros sin supervisión son una amenaza no solo desde las enfermedades, sino desde el ataque a las personas y otros animales, todo esto sin considerar las pérdidas de pequeños y grandes productores o las consecuencias en la conservación de especies silvestres. Y para dar inicio, un inicio formal, queremos darle la bienvenida a nuestros expositores, a Cecilia Cavada, Gerardo Acosta, Francisca Astorga y Diego Montesino Latorre. Si es que se están viendo, ahí están todos presentes. Así que bueno, primero que todo agradecer, ¿cierto?, el compromiso y la participación en esta jornada. Y para dar inicio, quiero dejar con ustedes a Cecilia Cavada Herrera. Ella es ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile, quien proviene de una familia de varias generaciones de productores ganaderos de Tierra del Fuego, y actualmente está a cargo de Agroindustrial Patagonia Limitada, una empresa familiar y regional dedicada a la compra y exportación de lana. Cecilia ha tenido una activa participación en diversos proyectos de apoyo al desarrollo ganadero regional, y en este ámbito destaca la colaboración desde sus inicios en la formación de la Corporación por las Buenas Prácticas Ganaderas, BPG Magallanes, entidad que hoy preside, y su actual participación también dentro del directorio de la Asociación de Ganaderos de Magallanes, Asogama AG. Así que bienvenida, Cecilia, te dejo la palabra para darle también unas palabras de bienvenida a nuestra audiencia. Hola Juan Francisco, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte. Bueno, primero que nada, agradecer a WSS por este ciclo de charlas. Creo que es un tema muy interesante y que a nosotros, como productores, ganaderos y dentro de lo que es la Corporación de las Buenas Prácticas, nos tiene muy, muy preocupados, digamos, porque es un problema que hoy día tiene un enfoque multifactorial, digamos. Hoy día los perros que vagan sin supervisión no solamente se ha convertido desde el punto de vista de la ganadería, un problema de los animales que están, o sea, de los predios que están cerca de las zonas urbanas, sino que ya es un problema que ha llegado a predios que además están, digamos, fuera de ámbitos urbanos, digamos, y no solamente el perro mascota, por decirlo así, que es el que está llegando a los campos, sino que además se ha dado hoy día que se ha generado esta nueva clasificación de perro que podría llamarse lo que es el perro silvestrado, que es un perro que ya definitivamente no tiene contacto con el humano y que por otro lado no es posible generarle ningún otro tipo de supervisión. Este problema cada vez tiene, como les decía, más repercusiones para la ganadería, porque por un lado están los ataques, y los ataques causados por perros causan pues, pérdidas económicas directamente, ya sea por la muerte de animales o también porque generan lesiones donde los animales quedan heridos y eso finalmente termina convirtiéndose en mermas económicas y en mermas de, digamos,
de calidad productiva. Además, para nosotros es súper importante verlo como un problema de bienestar animal, porque los ataques, no solamente los ataques, sino que ya las persecuciones o la sola presencia de perros que se encuentren acechando al ganado generan una situación de estrés en los animales, que obviamente por un lado va a encontrar su bienestar, y además, sobre todo si eso se vuelve más agudo, si son, por ejemplo, ovejas en gestación o durante el periodo de parición, porque se generan, digamos, abortos de los animales, o se ataca, digamos, al cordero directamente, o simplemente también sucede que el mismo hecho de ser perseguidos los animales hace que el cordero se separe de su madre, y por lo tanto un cordero, una vez que se separa de su madre, ya es un cordero que no vuelve digamos, a mamar, y por lo tanto seguramente también se va a convertir en una pérdida. Pero también quiero un poquito dejar claro que para nosotros no es solamente un tema de pérdida económica, sino que también se está convirtiendo, por otro lado, en un problema de salud por la transmisión de enfermedades, como por ejemplo la ediosis, que se traspasa no solamente al ganado o a los perros que hoy día están en los predios como para trabajar, y además a las personas. Por lo tanto, esto pasa a ser también mirado desde el campo, un problema de salud pública que se está volviendo cada vez más difícil de controlar, y que además cada vez se está volviendo más frecuente en los distintos predios. Y por otro lado, también dentro de lo que nosotros abarcamos de todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas, lo vemos como un problema de sustentabilidad y de cuidado del entorno. Porque la idea un poquito que nosotros estamos promoviendo siempre es que la ganadería conviva de forma amigable y sustentable con el medio ambiente. Y cualquier especie exótica o introducida que no es nativa del territorio afecta los equilibrios medioambientales que tenemos en nuestros predios, y por lo tanto también afecta a la fauna autóctona. Por lo tanto, para nosotros, como les decía al principio, es un problema multifactorial que en el fondo no solamente es productivo, y que nos interesa abordarlo de la forma conjunta, o sea, con toda la comunidad en general. Y por lo tanto creemos que uno de los primeros pasos para enfrentar esta situación es empezar a visibilizarlo. Creo que hay que identificar las características especiales que tiene cada sector, y entender que los perros que circulan sin supervisión pueden tener diferentes orígenes y además diferentes comportamientos, como les decía al principio. O sea, el perro que es un perro pseudourbano que llega a las zonas rurales, y está este perro que definitivamente que ya vive en las zonas rurales. Y por lo tanto, para abordar las soluciones, creemos que tienen que trabajar con todos los actores de relevantes, y con esto quiero decir, ojalá las autoridades, los productores y la comunidad en general, porque hoy día no solamente es un problema hoy, sino que además tenemos que trabajar en evitar que sea un problema que se siga generando. O sea, y ahí sí creo que tiene un tremendo peso lo que es la tendencia responsable. O sea, por un lado tenemos que trabajar en ver qué hacemos con los perros que hoy día están sin supervisión o ya han sido asilvestrados, y cómo evitar que además esto se siga convirtiendo cada vez en un problema en el futuro, y ojalá no lleguemos a casos tan dramáticos como tiene en Tierra del Fuego argentino, donde efectivamente ya la ganadería ha tenido que hacerse a un lado porque se ha vuelto inviable la producción, causada principalmente por el tema de la presencia de perros. Entonces eso como un poquito a modo muy global de cómo nosotros vemos que este problema nos está afectando por varios ámbitos, y así como yo hago esta introducción desde el punto de vista ganadero, creo que hay repercusiones muy similares desde el punto de vista del turismo, y por eso creo que es importante esta sesión en que nos centremos en saber qué es lo que está pasando en estas dos áreas importantes que hoy día están bien afectadas por este problema. Eso sería lo que tengo de presentación. Gracias, Cecilia, por tus palabras de bienvenida. La verdad, contar con tus palabras, ¿cierto?, como para dar la contextualización, como decías tú, global, sobre esta problemática, también desde el punto de vista de las buenas prácticas ganaderas, es súper relevante. Así que muchas gracias por tus palabras y por estar presente también en este ciclo. ¿Ya? Así que ahora vamos a seguir avanzando.
Y aprovecho de mencionar también a la audiencia que durante las exposiciones pueden dejar sus consultas en los comentarios del Facebook, las cuales serán respondidas cuando lleguemos al final de la ronda de presentaciones. Y también quería pedirle un favor, por si nos pueden ir comentando en los comentarios también el lugar de donde nos están viendo. Así que para tener un poco ese registro y ver también la cobertura de lo que estamos haciendo, ¿ya? Ahora, para seguir con otro tema, ya vamos a presentar a Gerardo Acosta. Él es médico veterinario, magíster en ciencias en prevención, magíster en ciencias en ecología de la Universidad de Chile y PhD en epidemiología veterinaria de la Universidad de Edimburgo. Dentro de sus líneas de investigación se encuentra la ecología de enfermedades, medicina de la conservación y emergencia de enfermedades. Estudia las interacciones entre animales domésticos, silvestres y el ser humano para determinar los factores que afectan la emergencia de enfermedades que puedan afectar la salud pública, la salud animal y la conservación de especies silvestres. Fue presidente de AMEDEFAS y ha formado varios profesionales y graduados tanto nacionales como internacionales. Así que muy bienvenido, Gerardo. Hola, ¿qué tal? Hola, Gerardo. Muchas gracias por la invitación para estar acá. Voy a compartir mi pantalla, yo creo que, denme un segundito, voy a desconectar que tengo dos pantallas, me confunde. Ahí sí. Ahí se está viendo la presentación. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Este es un tema en realidad bien, siempre vuelve. Ya es un tema antiguo dentro de nosotros, los veterinarios que trabajamos en fauna silvestre y que estamos interesados en la conservación de especies, salud pública y diferentes aspectos que afectan a las poblaciones de perros domésticos. Lo que voy a tratar de comentar ahora es más o menos aspectos demográficos de las poblaciones de perros en Chile y tratar de hacer una estimación sobre cuántos tenemos. Debido a que varias estimaciones que circulan, voy a tratar de convencerlos sobre un número y los aspectos de las poblaciones de perros en nuestro país. Ya lo comentaron, el carnívoro más abundante que existe en el mundo y desde su domesticación vive en estrecho contacto con el ser humano, por lo tanto sus poblaciones van a depender fuertemente de nosotros. Nosotros los alimentamos y ellos viven muy, muy cercanos al ser humano. Y como comentaba anteriormente, tienen sus poblaciones ya existe abundante literatura que tiene alto impacto sobre la salud pública, la conservación de especies silvestres, bastante impacto, provocan enfermedades, depredación, en ganadería también tiene bastante impacto también, como comentaban antes, entre otros aspectos. Pero el perro en realidad se dice que es el mejor amigo del hombre, sus poblaciones a nivel mundial están creciendo, principalmente en países en desarrollo se ve, por ejemplo, hay estudios en Estados Unidos, también en el Reino Unido, que las poblaciones tanto de mascotas, de perros, incrementan fuertemente, de gatos también. Y estos son por razones afectivas. Obviamente la vida actual, las tasas de natalidad en algunos países desarrollados o que están en vías de desarrollo están disminuyendo porque es mucho más fácil tener a nuestras mascotas, son más baratas y a veces nos dan más alegría. Y por lo tanto, esta tendencia está incrementándose en muchas partes del mundo. ¿Okay? Matthew Gomper acá publica un libro ya años atrás. Acá tenemos dos gráficos. El de arriba es la densidad poblacional, perros por kilómetro cuadrado. Y esta es otra forma de estimar cuántos perros hay porque el razón persona-perro, cuántas personas hay por cada perro. Mientras más chico este valor, más perros hay en zonas rurales y urbanas. Él muestra que en realidad no es lo mismo en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Son diferentes la tenencia de perros en diferentes partes. Y en América, en realidad tenemos varios récords. Tenemos, fíjense acá en las zonas urbanas, tenemos una alta densidad de perros y en América estamos llevando la delantera y lo más probable es que sean factores culturales. Y nosotros estamos ahí arribita en Chile, después les voy a mostrar, tenemos en Chile lo publicado, la mayor alta densidad de perros en el mundo. Y en la zona rural también tenemos, yo les decía, mientras más chico este valor, tenemos más perros por persona en los campos.
Entonces, en América existe esta tendencia a tener muchos perros, ¿ok? Los perros por casa, esto es el mismo libro de Matthew Gomper, que acá incluye los datos que nosotros publicamos. En Chile, fíjense que es muy semejante cuántos perros tiene cada lugar. En algunas partes del mundo, en Tanzania esto es diferente, hay muchos más perros en otras partes que tienen más perros por casa, ¿ya? Pero en América es muy semejante la tenencia de perros. Federico Villator, bueno, obviamente su tesis doctoral que desarrolló con Eduardo Silva, ellos mostraron que los perros de las ciudades son muy importantes para la existencia de perros en todas las partes rurales. Ellos hicieron una investigación acá en la región de Los Ríos, donde determinaron el origen de los perros, haciendo cuestionarios y preguntas a la gente local de dónde venían los perros, y se dieron cuenta que los perros venían principalmente de zonas urbanas, ¿okay? Que perros que eran regalados y que eran encontrados en zonas urbanas, incluso de perros de otras regiones, no solamente la región de Los Ríos. Por lo tanto, los perros que existen en zonas rurales, en realidad, como yo les decía, dependen mucho de las personas, y las personas se mueven, y se mueven desde las zonas rurales a las zonas urbanas y traen animales y recogen animales que vienen de las zonas urbanas, ¿ya? Entonces, tenemos costumbres que están muy arraigadas esto es una zona de la región de Los Ríos, pero también hay que ir viendo cómo va creciendo la población de perros en nuestro país. No hay estudios acerca del crecimiento de las poblaciones. Esto es un estudio publicado en el año 2015, con esta misma razón de persona-perro, utilizando información de papers o tesis o estudios que se han desarrollado en diferentes partes de Chile. No son los mismos estudios en los últimos 40 años, hasta el año 2015, donde se ve una tendencia que esto se va estrechando. Aquí esto tiene un pequeño sesgo, que en realidad no es que sean los mismos lugares que se van siguiendo, pero sí esto muestra que antes habían, por ejemplo, 16 personas por perro, y esto se ha ido estrechando hasta nuestros días. Por lo tanto, al parecer, también tenemos la misma tendencia que en otras partes del mundo, y esto principalmente en ciudades. Y lo interesante de esto es que lo que yo les voy a mostrar son todos estudios que yo he estado trabajando con la misma metodología, por lo tanto, lo que nos puede ayudar a hacer comparaciones. En el año 2010 yo publiqué un trabajo que era parte de mi tesis doctoral, donde veíamos que separando, y cómo se separan las zonas, son ciudades, los pueblos y zonas rurales. Hay definición, no voy a entrar en detalle de qué es cada uno, porque en realidad esos son según el INE. Y este promedio persona-perro, principalmente en las ciudades más alto, hay algunos pueblos que tienen un poco más de perros, más cercano a este razón persona-perro, y en las zonas rurales va desde 1 a 2 en esos años, en el 2006-2007 que se publicó este estudio. Ahora, recopilando información desde los últimos estudios que yo por lo menos he estado realizando, y sumé uno de un estudio de la región de Los Ríos, de Eduardo Silva, desde el año 2011 hasta el 2016, que abarca la región de Parinacota, Coquimbo, Metropolitana, de Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y la región de Aysén. Lo que tenemos es que es bastante semejante en las diferentes regiones esta razón persona-perro, ya contabilizando más casi 4.000 encuestas. Esas son encuestas, y las viviendas con perro en la zona urbana va entre un 50 a un 78% de las viviendas tiene perro. En cambio, en los campos es de un 85 a un 100%, ¿ya? Y esta razón, en las zonas rurales, estos son todos perros con dueños, ¿ya? Va de 1 a 1,6 esta razón. Tenemos acá en las zonas urbanas de 2,9 a 4,3. Es muy semejante en los diferentes lugares y en las diferentes zonas. Estamos en rango. Habían estudios que hablan, y estas las metodologías de las zonas urbanas son todas muy semejantes. Es aleatorización, son zonas aleatorizadas. En las zonas rurales, muchas de ellas, lo que se hace es un muestreo por conveniencia, pero casi mostrando todo lo que hay en una zona bien restringida, y en las zonas rurales, por ejemplo, acá la investigación de Eduardo Silva fue un muestreo bien diseñado. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de perros que están presentes en las zonas urbanas y las zonas rurales.
Cuando hablamos de la cantidad de perros en las zonas urbanas, fíjense, esto analizado con algunas de estas ciudades, es muy semejante la distribución de cuántos perros hay por vivienda, ¿ya? Lo que yo mostraba antes en un resumen. Se escapan algunos outliers, pero es muy semejante. Las ciudades son muy semejantes entre ellas. Y hay diferencia entre rural y urbano. Fíjense acá, esto es la distribución de cuántos perros, pero la mediana, obviamente, hay mucho más perros en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Las ciudades son muy semejantes entre ellas. Y las densidades, fíjense, tenemos nuevamente muchas de nuestras ciudades, estamos sobre el ranking, incluso sobrepasando a muchos de los otros países de América. Cuando hacemos algunos gráficos de perros por kilómetro cuadrado, se ve una tendencia de incrementar la densidad de perros a medida que tienen obviamente muchas más casas con perros. Esta razón se va estrechando a medida en las ciudades más grandes, al parecer las personas tienen más perros, ¿ya? A medida que las ciudades son más densas, ¿ya? Y obviamente la mayor cantidad de casas, porcentaje de casas con perros, se va estrechando esta razón. Entonces, haciendo una estimación utilizando el censo del 2017, pensando que en Chile para la población urbana era 89,9% y lo de la población rural, este rango de este ratio, acá tenemos la población, yo estimo que debiera haber una población total entre 4,7 a 7 millones de perros en Chile. En las zonas rurales son perros con dueños, entre 1,1 a 1,7 millones de perros utilizando perros con dueños, ¿ya? Ahora voy a contar bien breve. Esto fue un estudio que nosotros hicimos en la cuarta región, donde seguimos una población de perros, población de perros. En realidad, este es casi un censo. Es toda la población de perros que había en una región. Esto es un programa de control de hidatidosis, donde está más o menos cercano, un 95% de las viviendas tenía perros, casi todas tenían perros. Seguimos la población al inicio de un programa hubo esterilización, y se esterilizaron una gran cantidad de animales, y nosotros fuimos viendo qué pasaba, y con las poblaciones y la edad de los perros, en realidad en las diferentes comunas, y lo que les quiero decir que no cambió absolutamente nada, incluso la población incrementó, la población inicial era esta, y la población final, a pesar de tener una esterilización en estas poblaciones rurales, este era el tamaño poblacional que teníamos en las comunas de Montepatria. Incluso hubo un incremento, son comunas más chicas, la más grande de Montepatria en población, hubo un incremento que se de cerca de 2.000 perros, esta es la más grande. Por lo tanto, lo que nosotros vimos con una gran población que se estaba esterilizando no funcionó, tampoco no era mucho la esterilización, era cerca de un 30% al final de este estudio. Lo otro que vemos con otros estudios, que en las ciudades el manejo, el control de los animales que no salgan a la calle es bajo. Por ejemplo, tenemos en las ciudades un 50% de los perros se controlan, en los pueblos solamente un 26%, y en las zonas rurales un 15%. Los animales deambulan libremente. En conclusión, lo que tenemos es que en Chile tenemos la densidad de perros, una de las más altas del mundo, por lo menos publicada, la más alta del mundo. Es muy similar a la cantidad de perros que existen en varias regiones, e incrementa la población en el tiempo en muchas zonas. Yo he vuelto a la zona de Coquimbo, y lo que encontré en el año 2007, posteriormente en el año 2012, 6 años después, tenemos una mayor cantidad de perros, de mayor densidad, incrementó la densidad en ese tiempo. La mitad de los perros de zonas rurales son originarios de zonas urbanas. Yo lo que nosotros encontramos, no se los mostré, pero es muy semejante a lo que encontramos en la zona norte de Chile, es origen de las zonas urbanas. Los programas de esterilización deben cubrir un gran porcentaje de la población para ser efectivos por sí solos, y se sugiere considerar múltiples acciones para el control de la población canina. Muchas gracias. Perdón, y me faltaba algo. Las consecuencias de la población de perros en Chile obviamente son muchas. Principalmente los perros son originarios de ciudades, deambulan libremente y pueden afectar enfermedades, herir a las personas, atacar animales domésticos, ganadería. Tenemos estudios en varias partes de Chile también sobre este impacto, atacar fauna silvestre y transmitir enfermedades. Agradecimientos obviamente a muchos fondos que han permitido todo estos estudios, de fondos regionales, Fondesit, y obviamente toda la gente que va a terreno y realiza todas las encuestas y los diferentes estudios. Ahora sí, gracias. Muchas gracias, Gerardo, por esa excelente presentación, ¿cierto?
y un poco actualizar sobre la cantidad de perros que tenemos presente acá en Chile. ¿Ya? Bueno, quiero un poco comentar las ciudades donde nos están enviando saludos, distintas ciudades, países, desde Valdivia, Junín de los Andes, El Chaltén, Puerto Deseado, Buenos Aires, Sydney, Loja, ¿ya? También recordarles que pueden seguir haciendo las consultas a través de los comentarios, ¿ya? Que las revisaremos al final de la jornada. Y ahora pasando a otro siguiente bloque, quiero dejar con ustedes a Francisca Astorga. Ella es médico veterinaria de la Universidad de Chile, con un magíster y un PhD en el área de medicina de la conservación. Sus intereses y experiencias están asociadas a las enfermedades compartidas entre fauna, mascotas y humanos y áreas de tenencia responsable. El impacto de perros de vida libre a nivel nacional lo ha abordado desde su estudio y también desde la divulgación y normativas. Actualmente se desempeña como secretaria de la Asociación de Médicos Veterinarios de Fauna Silvestre AMEVEFAS. Así que adelante, Francisca, si estás por ahí, te damos la cordial bienvenida. Sí, estoy por acá. ¿Cómo si no, estás? sería un poco irresponsable. Voy a comenzar a compartir. Yo te voy avisando. Pantalla, y ahí me pueden decir si está todo ok. Ahí se está viendo, perfecto. ¿Se ve? Ya. Sí. Voy a empezar a tomarme el tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo compartí con Catherine de la WSS el año pasado en una presentación que hicimos respecto a los perros y de ahí quedamos como, o sea, yo he trabajado hace varios años en el tema de los perros desde el punto de vista de la fauna silvestre, pero tangencialmente me ha tocado trabajar en turismo, particularmente en Cascada de las Ánimas, por un tema familiar histórico. Por lo tanto, fue interesante plantear qué estaba pasando con los perros y el turismo, porque ha empezado a pasar, ¿cierto?, que está siendo tema. Entonces ahí estoy como doble agente, ¿cierto?, de tenencia responsable desde la fauna silvestre, pero también desde el área de turismo. Bueno, el área de turismo, no sé cuántos de ustedes, los que están participando hoy día, están asociados a algún tipo de iniciativa que tenga dentro de sus actividades el turismo, pero es un tema creciente en todo el mundo y Chile no es la excepción. Hagamos como una excepcionalidad este año porque, bueno, ahora está un poco limitado el tema, pero en general la tendencia es muy clara a el aumento de la iniciativa asociada al turismo y la producción económica que esto produce. Además, recordemos que el turismo es una muy buena herramienta de conservación. Si se hace bien, es una muy buena herramienta que nos permite mantener tanto el patrimonio natural como cultural. En particular, Magallanes es tremendo en términos de turismo, la diversidad geográfica, de biodiversidad, las áreas prístinas, constituye un enorme potencial que está también de manera emergente. ¿Qué es lo que busca un turista que va a Magallanes y la Antártida chilena? Claramente es un turismo de intereses especiales, ¿cierto? En general, aparte de en general requerir alta calidad, también tiene que ver con una experiencia de naturaleza muy vivencial y muchas veces directamente al avistamiento, por ejemplo, de pingüinos, entre otros. Por lo tanto, ¿qué pasa? En general el turismo, uno espera ver esto, ¿cierto? Lo que vemos a la izquierda, caminar tranquilo, en un área muy natural, ojalá no encontrarse con nadie, un paisaje precioso, pero pasa que de repente nos encontramos con esto, ¿cierto? Con perros, muchos perros que a veces no sabemos cómo se portan, muchos perros que muchas veces están en malas condiciones, por lo tanto nos da pena, ¿cierto? Algo nos pasa con el tema de la empatía. También vemos que estos perros ensucian, dispersan basura, etc. Y de manera también en áreas naturales, las personas pueden incluso observar este tipo de eventos. Por otro lado, no puedo dejar de nombrar y de asumir, también como desde la conservación, que hay un turismo emergente que sí tiene que ver con la mascota. Todos los que tenemos mascotas sabemos que cuando nos vamos de vacaciones es tema, qué hacemos con la mascota, y de hecho ahora en tema de cuarentena la gente
también necesita sacar a los niños y también necesita sacar a los perros. Por lo tanto, ¿cómo compatibilizamos este nuevo mercado, esta nueva oportunidad y esta nueva necesidad de las personas de sacar a sus perros con un turismo sustentable que permita proteger, respetar a los habitantes de los lugares naturales a los que visitamos? Algunas alternativas que se han hecho en otros países como Estados Unidos es, por ejemplo, solamente se permite que el perro esté sin correa si es que es obediente. O solo en algunos parques y en otros no, y solo en algunas áreas, por ejemplo en área picnic, y solo en algunas épocas. O sea, están vetados en épocas, por ejemplo, reproductivas. No en senderos, o si van, pueden ir con correa. Y también, bueno, estas restricciones se ven flexibilizadas en caso de que estos perros sean de trabajo, por ejemplo, personas con discapacidad o con visión reducida, etc. Pero aquí no estamos hablando en particular o solamente de perros con dueño que visitan y que pueden ser responsables. Aquí básicamente el mayor problema que tenemos es perros de vida libre, que como en un principio se definía, ¿cierto? Son aquellos perros que con o sin dueño se desplazan libremente sin la supervisión directa de un dueño. Esos son los que en general generan la mayor cantidad de daño, en particular en áreas rurales y naturales. Hay escasa información o publicaciones científicas respecto al turismo en específico con perros de vida libre, pero sí hay maneras de irlo explorando. Algunos estudios, por ejemplo, se hicieron encuestas a turistas que eran de Canadá y Estados Unidos y se les preguntó respecto a su último destino turístico y más del 60% indicó que había visto perros de vida libre o gatos en su último destino. La mitad había dejado comentarios respecto a esto en redes sociales, por lo tanto su opinión al respecto tenía cierta repercusión, y más del 50% tenían una opinión negativa respecto a este encuentro o observación de perros que no estaban supervisados. 30% de estos turistas no recomendaría a familiares o cercanos ir a este lugar al que fueron por este motivo. Es decir, un lugar que ellos visitaron decían, no, no vayas para allá porque en verdad está lleno de perros. El 40% no volvería a ese lugar y el 41% de las personas no irían a ciertos lugares, por ejemplo a México, India, países del tercer mundo, debido a que saben que ahí hay perros sin control. En Chile, ¿cómo lo exploramos o cómo lo podemos explorar? Una de las maneras como más a la mano que tenemos para el tema del turismo son las redes sociales, como TripAdvisor, entre otros. Chile tiene una fama emergente con el tema de los perros y llama la atención como gente de otros países llega y dice, oye, pero ¿qué les pasa con los perros? Tienen chaleco, andan por todas partes, hay muchos, le dan comida por todas partes, como que es un tema que seguramente muchos de ustedes también han recibido ese feedback de turistas de otros países. Salimos en The Economist, justamente por los perros. También hay un blog que se llama Cachando Chile, donde muchos turistas comentan respecto a la cultura chilena y por supuesto salió el tema de los perros. Y ahí cito, los perros chilenos parecieran tener algún derecho constitucional a alcanzar su destino biológico y en general los dueños quieren mantener eso, dejarlos ser libres y procrearse al menos una vez. Si me volviera a reencarnar y pudiera escoger, creo que me gustaría volver como un perro chileno. Son algunas de las percepciones, ¿cierto?, de los extranjeros. Una turista extranjera, francesa, sintió tal nivel de compasión y de empatía y sensibilización con el tema que hizo, de hecho, un documental respecto a al tema de los perros. Esto siempre, a veces enfocándolo mayoritariamente en perros urbanos, pero también hizo un guiño a perros cuando visitó Patagonia. Bueno, y no todo es malo, ¿cierto? También hay algunos finales felices. No sé si ustedes supieron cuando un quiltro, creo que era de Valparaíso, fue adoptado por una familia estadounidense y ahí tuvo su sueño americano. Ahora, ¿qué pasa con los turistas a los que esto no les gusta? A los que dejan de ir o a los que no vuelven, con todos los efectos económicos que esto puede tener. Aquí hizo como una nube de los conceptos que mayoritariamente estaban definidos en las distintas publicaciones. En general decía que hay demasiados perros. Ahora, ¿qué es demasiado? Ese es un tema que no está definido cuantitativamente, ¿cierto? Que simplemente tiene que ver con la percepción personal. Se parecen a los de mi país, seguramente son de turistas que vienen de otros países como México, que tienen también los mismos problemas, ruidos o ladridos, etc.
Entonces, una de las primeras como dimensiones que uno puede ver respecto a la percepción que tienen los turistas respecto a los perros es que da empatía, o sea, genera empatía. Hay una sensibilidad que les da pena, que se preocupan por el perro, también hay un tema de los ruidos que molestan, no los dejan dormir en las noches. Hay una percepción de que me pueden hacer algo, por supuesto, como me pueden morder, me pueden transmitir enfermedades. Y también hay un tema estético, y ahí es importante en el tema del turismo porque se ve feo, arruina el paisaje. Y de hecho en Chile, algunos estudios del MinSal, entre otros, han descrito que las personas perciben a los perros como un problema importante medioambiental y una contaminación principal dentro del barrio. Más de la mitad de los chilenos considerarían a los perros de vida libre como un problema. Muchos describen que se ve sucio, y alguien debería hacer algo, ¿cierto? Por lo tanto, a un turista que viene de afuera, ese alguien debería hacer algo, también podría hablar mal del país al que están visitando, ¿cierto? ¿Cómo es posible que nadie aquí haga algo por estos perros? Respecto a la vida silvestre, en uno de los estudios hasta el 40% lo describe como un problema para ellos al visitar otros lugares. Acordémonos que muchos turistas cuando vienen a Chile o van a algún lugar natural, lo que esperan es ver fauna. Y si ven algún gato o algún perro persiguiendo o matando o acosando a fauna, genera un desagrado, ¿cierto? Por lo tanto, muchas veces los perros de vida libre, especialmente cuando están en zonas rurales, naturales, o con cualquiera de las características que vimos antes, finalmente lo que producen es disminuir la calidad de la experiencia del viaje. Y cambia un poco el foco de la empatía, ¿cierto? Si antes el foco de la empatía era el perro, empieza a ser también el animal silvestre un foco de la empatía. No todo es malo, han habido iniciativas para normar esto, en particular la CONAF, que generó toda esta campaña educativa respecto a no entres a áreas protegidas con tu perro. Ya hay un decreto que lo prohíbe y actualmente hay una mesa de trabajo respecto a este tema que incluye a Colmevet, AMEBEF, a Subdere, entre otros, así que se va a expandir. Ahora, Magallanes. Hay un tema importante porque los perros al mismo vez son parte del patrimonio cultural. Uno cuando revisa las ofertas turísticas o pone incluso Magallanes, inmediatamente salen muchas veces los arrieros con sus perros, con su emblema, ¿cierto? Entonces hay que ahí compatibilizar el tema de la conservación y los impactos negativos con un manejo sustentable de este ya existente emblema dentro de las actividades de la zona. Ahí se ve que incluso en las como, partes de turismo como los afiches sale también los perros. Por lo tanto, pero por otro lado, está esto también, esta noticia. En noviembre del año pasado llamó la atención de los turistas del Parque Nacional Torres del Paine cómo 2 perros asilvestrados perseguían un puma. Esto ya está siendo percibido y va generando una mala experiencia al turista. En la región de Magallanes hay un incremento o una visibilización mayor en el tema de fauna, por lo tanto es interesante mirarlo desde el punto de la salud pública, conservación, ganadería, y este también es un tema. Por lo tanto, ¿cuáles son algunas ya cerrando? Visibilizar el problema, ¿cierto? Empezar a hacerlo como, oye, ¿sabes qué? Esto no es natural, no es normal y no debe ser naturalizado que los perros estén por todas partes. Visibilizar este problema y hacer un diagnóstico local. Magallanes tiene otra realidad muy distinta al resto de Chile y eso hay que reconocerlo. Hay una población de perros con distintos niveles de dependencia con el ser humano y eso es interesante de diagnosticarlo de manera certera y no extrapolar lo que pasa en el resto del país. Ir midiendo también cuánto nos cuesta que haya estos perros, cuánto cuesta que la gente no vuelva, cuánto afecta potencial ataque a las personas, cuánto vale un guanaco, cuánto cuesta tomar medidas ineficientes versus medidas eficientes, cuánto cuesta hacer un estudio respecto a cómo manejar esto, etc. Y también el grado de urgencia. Hay cosas urgentes y cosas no urgentes, y cosas importantes y no importantes, y en este caso donde hay animales que mueren hoy, donde hay una amenaza a la salud pública
hoy, donde hay especies en distintas categorías de conservación que están siendo amenazadas de las distintas maneras, donde hay ganadería que está siendo vulnerada hoy, es un tema que también nos demanda no solo solución a largo plazo, sino que también una visión de urgencia a corto plazo. Y eso sería que es parte de la publicidad del programa educacional que generó CONAF hace algunos años, que los invito también a conocerlo porque son muy buenas los afiches. Eso sería. Muchas gracias, Francisca, por tu presentación, ¿cierto? Esta interesante charla enfocada al tema de turismo. Y antes también de seguir adelante, les recuerdo que si tienen preguntas la pueden hacer a través de los comentarios del Facebook. Y para finalizar esta ronda de charlas, invito también a Diego Montesino Latorre. Él es médico veterinario titulado en la Universidad de Chile y luego hizo un doctorado en la Universidad de California en Davis. Es epidemiólogo y trabaja en el programa global de WSS en Nueva York, en el programa de salud. Así que bienvenido, Diego. Muchas gracias, Francisco. Dame un segundo, estoy compartiendo pantalla para ir lo más raudo posible a comenzar. Ahí ya se está viendo. Ok, perfecto. Comienzo entonces. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias también a WSS Chile por la invitación a participar de esta actividad que me parece extraordinariamente importante, generar concientización en el público de que de que los perros representan un problema multidimensional y tienen impactos en varios aspectos, incluyendo en el propio bienestar de los perros, que creo que siempre es un componente que se olvida. Los perros no lo pasan bien cuando están en condiciones de no restricción. Bueno, voy a partir hablando de los propios impactos de los perros en ganadería. Todos podemos encontrar estas fotos en internet de perros atacando animales, en algunos casos, si no los matan, quedan descuartizados, como la foto arriba a la derecha. Y además que se caracteriza por tener los ataques se caracterizan generalmente por tener un número elevado de animales que incluso no son los que se comen, sino que hay un dejo de cierto gusto por hacer más daño de lo que se debería hacer. Y esto, por supuesto, que tiene impacto en la calidad de vida que van a tener la oveja. La oveja de arriba de la derecha no va a perderse con mucho dolor. Imagínense lo que es un desgarro muscular. Y abajo a la derecha muestro lo que representa una realidad a veces olvidada por nuestra centralización en Santiago, pero estamos hablando de pequeños campesinos cuyos propiedad en términos de número de animales pueden ser 15 a 10 ovejas. En ese caso las ovejas están todas áreas por perro y esto puede representar un cataclismo socioeconómico para esa familia. Sin embargo, lo que nosotros faltaba, y cuando digo nosotros me refiero a mí y a William San Martín, que fue el que me ayudó en el paper que lo voy a mostrar los resultados, siempre vimos que era esta fotito por aquí, esta fotito por acá, octava región por aquí, octava región por acá, séptima región aquí, séptima región allá, y la verdad es que yo quería aprender, si quería saber cuál era el impacto a nivel escala nacional para poder dimensionarlo en su magnitud y evaluar el impacto, la importancia y relevancia que tienen los perros como factor de producción de pérdidas en ganado, no había. Y así fue como a través de Javier Fernández, que es el encargado de recursos de fomento de ganado menor de INDAP, que agradezco un montón porque nos tuvo fe desde el primer mail que le mandamos, que quisimos contactar a la gente que trabaja en dos programas de INDAP, el Instituto de Desarrollo Agropecuario de Chile, que tiene dos programas. El primero es el PRODESAL, que es el Programa de Desarrollo Local, y el otro fue el PDTI, que es el Programa de Desarrollo Territorial Indígena. Lo que hacen estos programas es que envían profesionales a hacer asesoría técnica a agrupaciones de campesinos en distintos municipios de Chile, y INDAP básicamente, y estos programas a través de INDAP provee asistencia técnica, como también materiales si son necesarios, y alimentación en caso de algún tipo de emergencia en pequeños productores. Entonces lo que hicimos con esto fue, tuvimos la capacidad de llegar a través de Javier, mandar un cuestionario a todos estos encargados de estos dos programas a través de Chile y les hicimos diferentes tipos de preguntas. Como resultado, tuvimos llegada a 144 unidades del PRODESAL PDTI, lo que representa un universo de 8.655 granjas atendidas a través del país en 104 comunas. Y una de las preguntas que le hicimos fue, ¿podrían ustedes, como profesionales atendiendo pequeños campesinos, decirnos
cuál es el ranking al que le otorgan a los perros, a otros carnívoros, a las enfermedades o al robo como una pérdida de animales a nivel de la producción de de los campesinos a los que ustedes están ayudando. Y en esta figura lo que se refleja es que mientras en la región por zona, mientras más transparente es menos relevante, mientras más roja es más importante de acuerdo a la evaluación que estos profesionales hicieron. Como pueden ver, en la zona norte grande, los perros empiezan a aparecer como al menos la segunda razón más importante. En el norte chico, podemos ver que ya los perros aparecen como la causa de depredación, de pérdidas, no de depredación, de pérdidas de animales más importante a nivel de pequeños ganaderos. En la zona centro, misma historia, volvemos a repetir que los perros son calificados como la mayor causa de pérdida de animales en pequeños ganaderos. Nuevamente se repite el patrón en la zona sur y finalmente en la zona austral vuelve a ser consistente. Ahora, en términos de número, lo que nosotros aprendimos con esta encuesta es que en los últimos años estas personas, estos profesionales estimaron que alrededor de unos 10.000 animales durante el último año previo a la encuesta habían sido afectados. Principalmente me refiero a ovejas y cabras en 2.300 granjas de las 8.000 y algo que fue las que pudimos evaluar. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo saben ellos que son los perros que están atacando a la oveja? Y hicimos la pregunta de cómo fue que identificaron a los perros y pueden ver ahí que en las barras amarillas de la izquierda, la mayoría de estos animales fueron detectados por observación directa en el 60% de la gente que nos contestó la encuesta. Y la otra gran pregunta que le hicimos a los productores, perdón, a los profesionales era si los perros, ellos creían que los perros tienen dueño, y se puede ver que sobre un 50%, excepto en la zona norte, menciona de que sí, los perros que atacan a las ovejas y a las cabras de los campesinos que ellos están apoyando tendrían dueño. Ojo que aquí no definimos dueño y generalmente hay una cosa que no es clara. El ser dueño de un perro no es binomial, no es sí y no. Hay todo un área gris dependiendo de qué son las condiciones que yo le otorgo a mi perro para definirme como dueño. Por supuesto que hay ejemplos claros del perro que está en una casa alimentado, pero después hay una serie, una gama, hasta lo que llamaríamos perro asilvestrado, que es bastante amplio. La segunda fuente de datos que les quiero mencionar es provienen del Instituto Nacional de Estadísticas. Lo que hace esta agencia es que les manda en un sobrecito esta encuesta a los ganaderos ovinos a través de todo Chile, con cierta frecuencia de tiempo. En el año 2007 se hizo una y en el año 2015 se hizo otra. Creo que en el año 2010 es la anterior. Pero lo que es interesante es que a partir del año 2015 se empieza a preguntar por causas de mortalidad y cuál podría ser la causa de la depredación. Entonces lo que quiero destacar aquí es que ellos les preguntan en este círculo de acá cuál es la principal causa de pérdida de ganado ovino. Y ahí mencionan varios ítems, incluyendo depredación. Y después preguntan cuál sería el principal depredador de esta causa de depredación y tienen los ítems perros, zorros, bisones, aves de rapiña, etc. Entonces aquí vamos a comparar en el fondo con estos mapas cuáles fueron los resultados del año 2015 con el año 2017. Y en el fondo acá lo que están contestando es cuál es el porcentaje de productores que dijeron que tenían depredación, que habían sufrido de depredación. Esa es la primera pregunta. En el año 2000, entonces, como podemos ver en Aysén, va a niveles espectaculares. En el año 2015 y en el año 2007, más del 80% de los productores dijeron que habían tenido depredación en su granja. Y podemos ver que en el año 2015, en Magallanes, por ejemplo, toda la pérdida de animales se estima en alrededor de 100.000 animales y la causa número 1 de pérdida de animales fue fue depredación en un 44%. Comparado con el año 2007 en Magallanes, donde hay 80.000 animales muertos en total, y se ranquea que la causa de pérdida de esos animales es un 40% debido a depredación. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿cuál es el rol que tienen los perros en esta pérdida por depredación? Y podemos ver que, por ejemplo, entre el año 2015 y 2017 sería demasiado raro ver un cambio espectacular, pero tenemos que hay hasta niveles sobre el 50-60%, está entre el 30 y el 50% de que califican al perro como el principal depredador.
Podemos ver, por ejemplo, que en la zona central, sur, inicialmente sur, hay porcentajes bastante elevados, y podemos comparar que en promedio, el año 2015, el 34.8% de los productores se refiere al perro como el principal depredador en sus granjas, y en el 2017, 34.5%, casi clonado. Y estos valores a nivel de Magallanes son, en el año 2015, 26% en el fondo, de los ataques de depredación. Se menciona que el principal depredador es el perro, y en el año 2007, el 25% de los granjeros mencionan al perro como el principal depredador. Esto en Magallanes me refiero. Finalmente, la tercera es las denuncias que se hacen al Servicio Agrícola y Ganadero entre el año 2012 y el año 2017. El Servicio Agrícola y Ganadero tiene un programa en donde los campesinos o productores de a cualquier escala, pequeña, mediana y gran escala, pueden llamar al servicio denunciando que tuvieron un ataque de algún carnívoro. La diferencia de estos datos fundamental es que el SAC va al lugar donde ocurrió el ataque, y ellos son los que finalmente deciden y califican quién fue el depredador de los animales o el carnívoro que atacó a los animales. Si bien los datos no son perfectos, como los otros dos recopilaciones de información tampoco lo son, acá podemos ver esta figura donde hay reportes de alrededor de 1000 ataques en total, y lo que muestra esta figura son tres cosas. Lo primero es dónde ocurren los ataques. La segunda es cuál es el volumen de los ataques en términos de número de ovejas. Y la tercera es cuáles son el número de los ataques por depredador. Entonces, en el primer caso, si ustedes se pueden fijar, el único de los tres mapas donde se llega a tener puntos amarillos que en el fondo representan un mayor número de ovejas dañadas por ataque es con los perros en Tierra del Fuego y en esta zona en Aysén, que está entre un medio un poquito verde y amarillo. Lo otro que es interesante de esta figura es que pueden ver que refleja que, de acuerdo a estos set de datos, los ataques de perros serían menos numerosos que los ataques de puma. Si ven, acá está bastante colapsado, acá hay una mayor libertad en términos de la separación de puntos y hay una menor densidad de puntos a través del mapa. Y lo tercero que es súper importante es lo que se menciona aquí, cuál es el porcentaje de que a pesar del SAC tiene personal entrenado para identificar depredadores, pero va al sitio a verificar cuál fue el depredador y no puede identificar o no puede llegar a una conclusión final de cuál fue la especie que atacó, perro, puma, zorro, otra. Y también estos ataques que han distribuido alrededor de Chile. Por lo tanto, el mensaje es que cada vez que veamos estos datos de quién fue el depredador y cómo se cercioró de cómo hubo la identificación, tenemos que incluir la duda, primero, de cómo se llega a esa conclusión, pero también menciona toda esta información de que es súper necesario que ahora cuando evaluemos conflicto de carnívoros, ganadería, los perros tienen que ir adentro sí o sí, porque hasta ahora, como les estoy mostrando, son relevantes. Ahora lo que les voy a mostrar es, estoy terminando ya, lo que les voy a mostrar aquí es que efectivamente podemos ver que el número de ataques, el número absoluto de ataques por especie es el puma el que lleva la delantera en estos datos entre el 2012 y el 2017, y después viene el perro y un porcentaje no conocido de cuál fue el depredador. Sin embargo, pasa lo mismo en caprinos, pasa lo mismo en ovinos, donde el puma es mayor. Sin embargo, cuando nos vamos al número total de ovejas, caprinos y bovinos que son dañados por los depredadores, en el perro se resalta mucho más que el puma, en el caso de los caprinos y en el caso de las ovejas. En los ovinos puede ser que aún el puma tome la delantera, pero si se fijan son solo 20 animales en 8 años. Finalmente, quiero terminar con este pequeño video, un minuto. Creo que es relevante que lo veamos para que vean cuál es la situación a la que se ha llegado en términos de los perros en la ganadería en el otro lado de la cordillera, en Tierra del Fuego. Sí, lo primero que vivís es que todos dicen que tienen problemas de perros y uno dice, a mí no me va a pasar. ¿Se escucha el audio, Francis? En el 95 empezamos a ver perros en la nieve. Lo Pedro, dice que los perros... Sí se escucha. Perdemos por perros en fácil 1000 ovejas por año. ¿Sí?
7. Tierra era famoso por su cordero, por su lana. Y se producía cantidad. Y en los fardos pintábamos un logo que decía producto argentino. Hace un rato me enteré de que en un campo ahí donde estuvimos al fondo, encontraron 200 ovejas muertas. El efecto es que hoy tenemos establecimientos cerrados, hay gente que ha tenido que despedir su personal. El problema en realidad viene de los pueblos, de Río Grande, Ushuaia y de Tolhuin. Hay mucha gente que cuando ya no quiere más su perro, se va y lo deja en el campo, lo carga en el auto y lo tira en el campo. ¿El perro peruano? Con eso termino y básicamente la conclusión la pueden sacar ustedes mismos a la luz de la información que manejamos. Muchas gracias. No, gracias a ti, Diego, por tu presentación enfocada, ¿cierto?, al tema del impacto de los pequeños productores. Y ahora invito también a todos los expositores a encender sus cámaras y micrófonos, ya que vamos a pasar a la ronda de preguntas por parte de nuestra audiencia, que también nos están viendo desde Puerto Williams, Coquimbo, Bariloche, Bolivia. Indicarles también que las preguntas, hay algunas que pueden ser un poco más dirigidas, pero si hay alguien que quiere participar, complementar o desarrollarlas, siéntanse en total libertad también de poder intervenir. Ya, así que vamos a partir con la pregunta que es un poquito dirigida. Pregunta para Gerardo. Desde Bolivia y Argentina, dice, los estudios y datos que presentó Gerardo se encuentran publicados, en especial sobre los datos de resultados de esterilizaciones. Sí, lo que yo presenté son una serie de estudios que están publicados en literatura científica y además en informes internos dentro de los proyectos que los generaron, que están abiertos a la comunidad y van a ser prontamente publicados. Lo de las esterilizaciones, eso se está trabajando, fueron presentados en congresos científicos y van a estar pronto, si necesitan información de eso se las puedo enviar, no hay problema. Entonces, son todas investigaciones científicas con datos validados, por lo menos internamente y en algunas publicaciones, que van a estar prontamente disponibles. Súper. Gracias, Gerardo. Aquí hay otra pregunta para Francisca, un poco que está hablando del pet friendly. Si es una opción para las áreas protegidas, ya que por muy obediente que sea el perro, quizá igual puede que haya un impacto o un efecto en la fauna nativa. Desde el punto de vista de la conservación, a mí me genera mucha o sea, yo preferiría que no se hiciese, pero también se comprende que hay un tema de compaginar los requerimientos económicos, requerimientos de nuevas iniciativas de turismo, etc. Por lo tanto, en una de las diapos yo comenté cómo eran algunos manejos en Estados Unidos, que por ejemplo en áreas protegidas, no. En áreas donde la diversidad es especialmente amenazada, no. Pero sí en algunas áreas, algunos parques, en alguna zona, con correa, por aquí sin correa, hay áreas con perro, áreas sin perro, eso se podría ir manejando, pero mi prioridad, considerando cómo estamos con el tema de fauna silvestre, es que en áreas protegidas o de biodiversidad particularmente sensible, no. Perfecto. También, no sé si alguien más quiere complementar o si no pasamos a la otra pregunta. Yo complemento un poquito ahí. Bueno, yo vivo en Estados Unidos y la verdad es que el tema de la tenencia acá como dice Paula, perdón, está bastante regulado en términos de cuáles son los lugares en los parques protegidos no se puede ir, cuáles son los senderos donde se puede ir, cuáles son las condiciones en las cuales se puede ir, siempre con correa. Y esos son los choques culturales que son sorprendentes cuando en Chile, por ejemplo, se instauró esta medida de no tener mascotas en parques nacionales y hubo un revuelo de cómo era posible que no pudiera meter a mi perro en todos lados, básicamente. Y eso hay que entenderlo, que eso es lo normal.
Tú no puedes ir con tu perro y con tus mascotas a todos lados. Perfecto. Sí, otro comentario respecto a eso. Existe en CONAF, por ejemplo. Bueno, yo trabajé en CONAF hace bastantes años atrás, y todos los planes de manejo de CONAF, desde que yo trabajé en el año 2000, ya prohíben expresamente todos los planes de manejo la entrada de perros a los parques nacionales. ¿Okay? Eso viene hace mucho tiempo. Ahora, si ustedes me preguntan, sinceramente yo no me complicaría tanto por eso. Eso no es el problema más grave, que una persona lleve su mascota, su perro a un parque. No estoy diciendo una aberración, ojo. Son otros los perros que son de problema. Nosotros tenemos un montón de estudios que los perros y el video que mostró Diego está bien bueno, ¿eh? El origen son las ciudades. Son las personas de las ciudades que están transfiriendo un problema de la ciudad. Y alguna vez yo lo conversé con un colega de Ecuador en una presentación. Él estaba partiendo su estudio, haciendo lo mismo que yo había hecho, con un N muestral un poquito más chico. Y le daban tasas en Iquitos, tasas de perro, persona-perro, similar a lo que teníamos nosotros. La diferencia era lo que la gente dice, estos son encuestas, la cantidad de perros que la gente permite que salgan. Los que han tenido la suerte de viajar, yo he estado en Quito, y no hay tantos perros en las calles, somos nosotros. En Chile, culturalmente, algo tenemos, culturalmente, que permitimos que los perros deambulen libremente. Nosotros tenemos estudios con trampas cámaras y cerca de zonas urbanas está lleno de perros, está lleno de perros. Y eso es lo que se va grabando y lo que mostraba Diego en el video. Y esos son los que transforman el problema hacia las zonas rurales. Y lo que se está viendo es un derroche de animales que salen de las zonas urbanas hacia los campos. Y quizás, es una hipótesis que tengo yo, esto se ha visto más agravado ahora porque hay más perros en las zonas urbanas que antes. Entonces, la población de la ciudad está creciendo, nos estamos haciendo más densos y tenemos más perros, y después el perro no me sirve, lo boto. ¿Ok? Quizás ese del perro que se lleva a un parque, sí, no debiera ser, pero ese no es el problema mayor. Gracias, Gerardo, por tu respuesta. Y en general a todos por... Ahora, otra pregunta que igual es un poco amplia, también la quiero dejar como, si quiere responder. Dice, pensando en la ley de tenencia responsable de mascotas y el bienestar animal, ¿qué piensan con respecto de la liberación de mascotas en zonas rurales o dejarlas deambular libres para no tenerlos restringidos y sea más feliz? Dejo la palabra ahí. Sí, a mí me tocó ir a la comisión del Senado cuando estaba discutiendo esa ley. Y los pueblos se merecen las leyes que se merecen, en realidad. ¿Okay? Nosotros, quizá esta ley no es una ley perfecta, no sé qué ley será perfecta, en realidad. Quizás deberá ir madurando en el tiempo a medida que nosotros vamos madurando como sociedad. Pero la sociedad tiene que tener sus definiciones, qué es lo que quiere, el bien común de toda la sociedad. ¿Okay? Entonces, esto de que se define el perro comunitario, hay muchas definiciones. Los números yo se los mostré, esos son perros con dueño, pero obviamente hay una gran cantidad de estos perros que se transforman en perros que son abandonados y todo eso. A mí tendremos que ir avanzando hacia más adelante que estas cosas no se permitan, si es que nosotros creemos en el bienestar animal de los animales domésticos, animales silvestres, y que todos haya un bien común, y eso vamos a una cuestión más global de lo que está pasando hoy en día. Estamos terminando en ser extremistas por todos lados. Extremistas, tenemos que acostumbrarnos a convivir entre todos y tomar un mínimo común. Entonces, que el perro sea feliz, chuta, pero ¿y si es infeliz un animal silvestre? Etcétera, etcétera. Entonces estamos en un juicio de valor que son bien complicados. Francisco, me gustaría comentar algo cortito. Sí, por favor.
Respecto a la ley, una de las como críticas generales que yo haría es que primero es muy urbanocentrista, deja de lado bastantes temas en términos de las especificaciones o las particularidades que tiene el mundo rural y áreas protegidas, y que por otro lado dentro de la ley no está, por ejemplo, definido ni abordado el tema de los perros asilvestrados. Tiene definiciones como el perro comunitario que comentaba Gerardo, que son muy raras, muy como únicas de Chile, y que una cosa es la ley, que nosotros por lo menos desde MEFAS tenemos bastante claro lo que debería modificarse, pero también otro tema es cómo baja esta ley a los reglamentos y sus normativas y la ordenanza, etc. Ahí hay creemos, mucho que mejorar en cuanto a la estrategia, de dónde va la finanza, de dónde van los recursos, y qué tan basado en la evidencia y con una estrategia particular está, lo que comentaba Gerardo, de que la esterilización por sí sola y sin una estrategia cuantitativa con modelos adecuados, lo más probable es que en 5 años más los perros que esterilizaste hoy, en 5 años más estén muertos y llegaste a 0 de nuevo. Por lo tanto, ojo ahí con el tema de que los recursos son limitados y que tienen que ocuparse de la mejor manera posible. Súper, Francisca, gracias. No sé si hay alguien más. Bueno, Me un poco... gustaría también hacer un pequeño comentario al respecto. Creo que es hasta un poquito riesgoso cuando empezamos a tomar, digamos, definiciones o apreciaciones como esto, ¿qué perro es más feliz? ¿O qué pasa si la felicidad de este perro, que podría significar el hecho de que deambule libre, empieza a chocar con la felicidad, como decía Gerardo, de otros animales, y este perro libremente se está yendo a zonas rurales y está atacando a la fauna silvestre o está atacando a la ganadería? Cuando hablamos de bienestar animal, tenemos que preocuparnos del bienestar animal de todos los animales también. O sea, no por mimar a un perro, decir así, por decir lo que pueda estar suelto, vamos a despreocupar lo que es el bienestar animal que genera, o sea, digamos, los prejuicios contra el bienestar animal que puede generar en otras especies. Sobre todo tienen que recordar, aunque no sea un perro que ataque, la pura presencia está probado, la pura presencia digamos, de perros que deambulen, ya sea o por orina, solo por presencia, genera estrés en una serie, digamos, de otras especies que pueden generar, digamos, pérdida y sobre todo una pérdida de bienestar importante. Entonces, creo que hay que tener cuidado cuando se tratan este tipo de afirmaciones, cuando se hacen, y porque en el fondo es como pensarlo de esa forma es ir absolutamente en contra del concepto de tenencia responsable. O sea, la tenencia responsable es que tú tienes que hacerte cargo de dónde está y qué hace tu mascota siempre. No a ratos, digamos. No porque tu mascota llega a dormir a la casa va a bastar, o porque tú lo alimentes. Porque si tú tienes una mascota, y en especial un perro, que le dejas esta libertad de deambular por cualquier parte, tú no sabes todos los prejuicios que puede estar causando a su entorno. Gracias, Cecilia, por tu respuesta también. Y bueno, ahora quería también, si pudiéramos... A ver, hay otras preguntas acá. Un poco, que quizás esta pregunta puede que se genere, también se generó en el primer ciclo, en el primer día del webinar. La que señala, dice, y también me gustaría que ojalá todos pudieran responder con sus puntos de vista, ¿cierto? De cuáles son o podrían ser esas múltiples acciones que se deberían realizar para el control de la población de perros. Es una pregunta bastante amplia y compleja, y quizás vamos a llegar a algunos acuerdos, pero igual podríamos ver. Qué miedo. No sé, si alguien quiere comenzar. Yo puedo empezar mencionando o resaltando lo que ya se mencionó antes de lo que no funciona. Las esterilizaciones, como decía la otra expositora anteriormente, por sí solas no funcionan, a menos que se hagan en unas tasas de esterilización tan altas y por un periodo de tiempo tan prolongado, que parece ser que como estrategia única sería ilusorio alcanzar, básicamente. Sobre todo aún con la condición actual en que está la población canina en Chile, los números que mostró la doctora Acosta. De ahí en más, creo que hay
un universo de cosas que pueden probarse, discutirse. El tema es no dejar quizás alternativas afuera, siempre y cuando tengan una base de que pueden funcionar y también un grado, por cierto, de ética y moral detrás, con potenciales evaluaciones de los impactos sociales, no solo los perros, no solo las ovejas, no solo en fauna silvestre. Yo creo que mi opinión, y resalto opinión, porque no tengo con qué respaldar esto, creo que los niveles de tenencia o tenencia parcial en el fondo que hay de perros en Chile permitirían que si lográramos que las personas se hicieran cargo de mantenerlas en su espacio privado, se lograría gran avance en términos de reducción de esa población que deambulan sin restricción. No me refiero, por supuesto, al número total de perros. Ahora también dentro de esa afirmación que estoy dando hay un supuesto, que es que la gente que tiene perros en este amplio grado de lo que es tenencia de perros tengan el espacio y las condiciones necesarias para mantener los perros que ahora los tienen sueltos, los puedan ingresar a una zona, a su residencia particular o privada. Y ahí creo que es donde está la limitante. Mucha gente, por las condiciones de vivienda que tenemos en Chile, no pueden tener perros en su departamento o casa, por temas de densidad poblacional de humanos, y también por temas de lo que queda espacio para poner perros. Y eso creo que es una limitante. El resto, para mí, en verdad, es una pregunta abierta, y creo que no hay una sola jugada que vaya a solucionar con el problema. Es súper complejo, en verdad. La verdad es que yo creo que en la condición actual de Chile nadie ha resuelto el problema en el mundo, para empezar. Gerardo. Sí, complementando lo que decía Diego. Mira, se dan hartas particularidades. Nosotros estamos enfocados en este momento en lo que es perros de vía libre en las zonas rurales, ¿ya? En las zonas urbanas también hay problemas, hay bastante, ¿ya? Y Francisca mostró, por ejemplo, encuestas que se hacen. Entonces, el problema no es menor. Las soluciones, mira, yo creo que primero que nada es que la sociedad esté de acuerdo en que es un problema. Yo creo que partamos por eso. Y que alguien que sí se entienda que es un problema, que la sociedad, me voy a referir, local, la comunidad en realidad, la comunidad local de una zona particular, etcétera, que vaya asumiendo que es un problema. Entonces cuando el Estado abandona a sus ciudadanos a un laissez-faire de que se solucionen los problemas solo, pasan este tipo de cosas. Hay un vacío legal. Es una ley hecha solamente para mostrar que se hace algo. Se invierte plata en el programa de esterilización que nadie los ha evaluado. Las evaluaciones son, voy a hacer 1000 esterilizaciones, hice las 1000, check, hice las que dije. Pero si esas esterilizaciones han tenido algún fruto, en realidad todos los modelos, y esto lo sabíamos desde antes que se instaurara la ley. Entonces, yo creo que los temas son locales, y yo creo que este tipo de charlas son buenas para que en realidad... el problema es que la ley amarra muchas cosas, ¿ya? Entonces, lo que sí está muy abierto y que sigo insistiendo, mira, por lo menos los estudios que yo estaba haciendo, en el paso de los años, ese ratio o las tasas de persona a perro en los campos no varían. Yo creo que hay un tema que los campos se están abandonando de personas y no hay quien, las personas van a tener los perros que pueden tener y los que no tienen se mueren solos, son abandonados y ya están ocupando espacios de depredar sobre el ganado y hay menos personas en los campos, entonces hay más ataques, lo más probable, estoy solo hipotetizando, con un pensamiento lógico, de que esto pudiera estar pasando porque en realidad cada vez hay menos gente que pueda tener los perros que la gente bota a las ciudades. Entonces, la ley, yo no he visto, y eso que sigo trabajando con perros todavía, nada que haga un cambio cultural. Vuelvo a insistir.
Aquí que hayan instituciones que cuiden a los animales. No, eso en realidad es pérdida de plata. Estamos perdiendo plata. Acá debiera haber, lo que yo les dije, esto es un patrón en todas las ciudades, ha ido disminuyendo y en los campos igual. Y eso es en todas partes de Chile. Tenemos muchos perros. Y no sería problema. Esas tasas, esos ratios que yo les contaba son muy semejantes a lo que hay en Estados Unidos también, pero ya los perros no deambulan libremente. Entonces, tenemos un problema cultural. Entonces, es un problema social. Entonces, debe relevarse con estrategias sociales y antropológicas que no las he visto, ¿no? Entonces, eliminar, eutanasiar masivamente los perros no va a solucionar absolutamente nada. Va a ser como esterilizar perros, eutanasiar perros masivamente. Se van a llenar nuevamente los cupos de los campos de perros nuevos. ¿Ya? Yo quería comentar algo, Francisco. Algo como en general, que hay estándares o digamos guidelines, como manuales generales que hablan de las estrategias que se deben abordar cuando se quiere de verdad controlar una población, y tal vez ni siquiera controlar la población, sino que controlar el daño que generan los perros. La OIE, por ejemplo, ya hay directrices básicas como la identificación, bueno, la esterilización estratégica, temas sanitarios y claramente tenencia responsable y educación. Pero estamos débiles en muchas de esas áreas que sí se han abordado en Chile. Por ejemplo, la identificación, que debería ser permanente, única y obligatoria, en Chile hoy día se está permitiendo el collar, que como identificación en verdad es totalmente fungible. La esterilización se está abordando, pero tal como conversado, ¿cierto? No tiene ningún tipo de evaluación si es eficiente o no, y donde de verdad se está invirtiendo y se ha invertido mucha cantidad de recursos. Y el tema de la tenencia responsable, lo que a mí en particular creo que me faltaría en el tema de la ley es que efectivamente uno puede tener 15, 20 perros en la casa, pero si los tienes bien, probablemente el daño que producen esos perros no es tanto. Entonces el tema tal vez es, bueno, sí, ojalá tengamos menos perros y en verdad tengamos la cantidad de perros que podemos mantener bien, pero confinamiento. Manténlos bien en tu casa, con todo el cariño, y ojo ahí que el bienestar animal de los perros sin confinamiento no es necesariamente mejor. Hay información contradictoria en la literatura y al estar sin confinamiento están expuestos a ser atacados por otros perros, a ser atropellados, a ser maltratados, a perderse, a comer cosas que no corresponden. O sea, no idealicemos al perro feliz libre, porque esa es, o sea, puede ser una visión más bien sesgada. Esto. Gracias, Francisca. No sé, Cecilia, igual si quizás tienes alguna opinión con respecto a la consulta. Sí, mira, sabes que creo que es muy importante Se fue la conexión, parece, Ceci. Sí, no te está... Estoy con problemas de conexión. Ahora sí te escuchas bien. ¿Ahora tú me escuchas? Sí, ahora sí. Ya. Decía que para poder, antes de pensar en tomar medidas, tenemos que reconocer que esto es un problema, y tenemos que reconocer que es un problema social. Si la sociedad hoy día no está dispuesta a reconocer que hoy día la situación que se encuentra, la cantidad de perros que tenemos en Chile, y sobre todo la cantidad de perros que no tienen dueño y que no tienen supervisión, es un problema social en todo sentido, y no es un problema solamente de los productores ganaderos o ¿cómo se llama esto? O de los parques nacionales o de las zonas protegidas, sino que es un problema de todos nosotros. Va a ser muy difícil poder avanzar en medidas concretas. Hoy día, lamentablemente, creo que Se te fue de nuevo, Ceci, el audio, un poquito. Y se basa mucho en la tendencia, que, disculpe, estoy en Tierra del Fuego, entonces parece que de repente la señal se pierde. No sé en qué parte iba, pero decía que hoy día la ley claramente no está dando el ancho desde el punto de vista que se basa mucho en la tenencia responsable, pero en verdad no castiga
realmente no tiene incentivos a la gente a cumplir la ley cuando tiene sus perros. Y yo creo que el problema, para decir hoy día, no es solamente el problema que hay muchos perros, o sea, que tenemos muchos perros en Chile, sino que el problema es que hay muchos perros en Chile, porque la gran mayoría de los perros que hoy día no los tenemos, porque nadie se está haciendo cargo de ellos. Por lo tanto, creo que los primeros pasos es tenemos que visibilizar este problema, tenemos que diagnosticarlo y tenemos que entender además que las situaciones son distintas y por lo tanto las soluciones van a ser distintas a cómo abordarlas para el caso de las zonas urbanas, para el caso de las grandes ciudades, para el caso de los parques nacionales o para el caso de las zonas rurales. Gracias, Ceci, también por tus aportes. Y bueno, ya siendo las 8:23, estamos llegando al final de este segundo día, de este segundo ciclo de jornada, ¿ya? Sabemos que es una temática de la que podemos estar hablando mucho rato y personalmente creo que también esta es una instancia, ¿cierto?, donde podemos visibilizar, ¿cierto?, esta problemática, ¿ya? Por lo mismo, también quiero agradecer a los expositores por el compromiso, por estar participando con nosotros, ya agradecer a la audiencia también, que nos miran por lo que vimos ahí en los comentarios desde hartas partes del mundo, así que muchas gracias. Y dejarlos a todos invitados también al próximo webinar, el jueves 19 de noviembre a las 19 horas, a través del Facebook también de WCS Chile, ya donde nos enfocaremos en los temas de fauna silvestre. Así que muchas gracias, reitero también el agradecimiento por haberme invitado a participar y que estén muy bien, muy buenas noches y que descansen.